Bendiga familia en esta noche. Estamos aquí reunidos, la familia Ocaña Valencia, y queremos regalarle una pequeña porción de la palabra de Dios que sea para edificación de sus vidas, para que sea crecimiento, para que podamos conocerle un poco al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en los evangelios, y los evangelios se encuentran a partir de Mateo. Vamos a abrir Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 6. Vamos a ver. No, del 5 al 8 vamos a leerlo. Jesús y la oración, dice de título. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidáis. Amén. Nosotros tenemos, antes de cualquier cosa, reconocer que nuestra dependencia es total de Dios. Que saber que para tener un acercamiento al Señor es importante orar. Para que nosotros podamos escuchar y Dios pueda escuchar nuestras peticiones, es importante orar. Por medio de la oración hay sanidad. Por medio de la oración hay liberación. Y por medio de la oración cambia nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros es importante inculcar a nuestros hijos a la enseñanza de la oración. Nosotros como madres tenemos que ser el canal que nuestros hijos tengan para poder aprender a orar. Nadie nace sabiendo, nadie nace siendo intelectual para poder aprender las cosas. Nosotros hemos aprendido de muchos problemas, de muchas dificultades. Hemos sabido buscar el rostro del Señor para poder aprender a orar, para poder ser intercesores también de algún problema, de alguna dificultad, de alguna dolencia que puede pasar nuestra familia. Bueno, yo tengo muchos testimonios a causa de que yo he orado mucho por sanidad, por muchas cosas, ¿no? Pero el punto importante es que nosotros busquemos nuestro rostro a los pies del Señor Jesús. Que busquemos nuestra mirada estése a los pies del Señor. No seamos como los gentiles, como los hipócritas, sino presentémonos en nuestro cuarto, presentémonos en secreto al Señor, para que Dios pueda tratar en nuestras vidas, pueda cambiarnos nuestros corazones, pueda transformar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja, y nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir y ser cada día mejores ante los ojos del Señor. La finalidad que es conocer a Dios. Conocer a Dios, tenemos muchas ganancias, tenemos mucha paz, mucha tranquilidad. ¿Qué pasa con todo esto? Se aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe para poder conocerle al Señor. En la Biblia nos habla y nos dice que hay muchas personas en la antigüedad que oraban con fe. Por eso vamos a ver qué es la oración. ¿Qué es la oración? Es la conexión directa con Dios.
Para poder conectarnos con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tener fe, orar sin cesar, y por medio de la oración sanamos enfermos, rompemos cadenas, orando intercedemos por alguna enfermedad o de algún hermano o amigo que puedan tener. En el mismo libro de Mateo 17, 19 nos habla el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar afuera el demonio? ¿Por qué? Por falta de fe. Entonces es importante que nosotros creamos, porque le dice el Señor Jesús, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que tú tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasaría, y nada os será imposible. Nosotros es importante creer como una semilla de mostaza. Entonces, eso es lo que el Señor dice, si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, si le dijéramos a esa montaña, muévete, se movería. Entonces, es importante que nosotros tengamos fe para poder creer y que sean nuestros corazones, nuestra vida transformados. Amén. Pero en la Biblia también nos habla de una mujer que tuvo mucha fe. Una mujer la cual tuvo muchos problemas, muchas dificultades, es la reina Esther. La reina Esther, ella, para que puedan entender la historia de Esther, habla que ella vivía en Susa, es un pueblo que está por medio, tenía ¿cómo les digo? Habitaba, el pueblo de Susa reinaba un rey que se llamaba Asuero, y él gobernaba 127 provincias dentro de Etiopía, desde Etiopía a la India. Él gobernaba todo eso. Entonces ellos vivían dentro de esa zona, había una ciudad que se llamaba Susa, en la cual vivía ahí la reina Esther en ese tiempo, ¿no? El rey Asuero tenía como esposa a Basti. Basti era una persona glamurosa, bien vestida, era muy agradable ante los ojos del rey. Pero hubo un tiempo que el rey tuvo una reunión de reyes, se podría decir, y de príncipes, y tenía una reunión y mandó a llamar a Basti, y Basti se negó. Entonces, viendo que eso no fue agradable ante el rey, le quitaron del trono y comenzaron a buscar doncellas. Cuando comenzaron a buscar doncellas en el pueblo, desde ahí comenzó el relato de Esther. El nombre actual de Esther era Adasa. Antes de que el rey la cambiara su nombre, era Adasa, nombre de su pueblo de Jerusalén, nombre judío. Entonces, al cambiarle el nombre, la llamaron Esther. Entonces ella fue una de las doncellas del rey Asuero, y ella tuvo que pasar mucho tiempo para poder ser reina, ¿no? Pero en el reinado de Esther había un hombre que era uno de los gobernantes del rey Asuero, que no era grato ante los ojos de Esther, porque él pasaba por el pueblo y le gustaba que lo adoraran a él también, que le veneraran,
pero había muchas cosas que como cristianos nosotros no hacemos y no era grato ante los ojos del gobernante. Y hubo un decreto que pidió el gobernador para que los cristianos fueran muertos. Entonces llegó a la voz de la reina Esther. ¿Y qué hicieron ellos? La reina Esther tenía un tío que se llamaba Mardoqueo, que él escuchaba lo que pasaba afuera del reinado, y fue donde Esther a decirle lo que acontecía. Entonces ella fue a hablar con la reina Esther y les dijo que lo que estaba pasando, que había un decreto del rey Asuero que iban a matar a todos los judíos. Entonces la reina Esther estaba angustiada, estaba afligida, pero ella en medio de la angustia, en medio de la aflicción, ella se puso a ayunar y a orar con todo el pueblo de Israel, de los que estaban dentro de la ciudad de Susa. Entonces, la importancia de la oración depende de cómo nosotros nos presentemos delante del Señor. Con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto a saber y perdonar a nuestros semejantes, con un corazón que podamos decir, si yo fallé, sé perdonar al que yo ofendí, para poder llegar y tener una conexión directa con Dios y poder tener un perdón sincero ante la presencia del Señor. También hay otro personaje que es Ana. Ana oró fervientemente al Señor muchos años para poder tener un hijo. Entonces Dios le concedió ese deseo. Entonces nada es imposible para el Señor. Tal vez yo no sé el problema, la dificultad que pueda estar pasando familia, tal vez económica, tal vez familiar, tal vez con su hijo, tal vez con su esposo, tal vez una deuda que no le deja descansar. Pero de todas esas cosas el Señor nos librará. El Señor, si nosotros le sabemos orar, si le sabemos pedir con amor, sabemos decir, mover el corazón del Señor, el Señor escucha nuestra oración. El corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Amén. Entonces, familia, quería pedirles que oremos por esta situación. Oremos por esta pandemia que está pasando. No sabemos cuál sea el propósito de Dios, pero el propósito que estamos viendo nosotros como familia es que nosotros busquemos más del Señor y podamos mover ese corazón de Dios para que pueda ya terminar esta situación, porque hay muchas pérdidas, hay muchas que se está ya pasando de las manos. Vemos muchas por noticias lo que está pasando, pero qué importante es tener paz en nuestro corazón a pesar de ver muchas cosas que estamos viendo. Para nosotros es importante la oración, al levantarnos, al acostarnos, al dar gracias por los alimentos que nos ha dado el Señor en este día, al despertar, al ver la luz del día. Esas pequeñas cosas que hacemos diariamente, todas esas cosas hay que darle gracias al Señor. Eso, familia, sin más que decirles que sigamos adelante, que sabemos que estos días no son fáciles, pero Dios nos manda a que oremos e intercedemos los unos por los otros. Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les amo mucho.